Si no saben lo que estoy sintiendo, si no saben lo que traigo dentro, ¿qué me pueden venir a decir? Te traje un jugo. Gracias, mi amor. Yo sé que estás enferma y por eso te voy a hacer el desayuno. ¿Y qué me vas a hacer? Pues lo que tú quieras. No, mi amor. Ya sé qué vamos a hacer, mira. Vamos a ir al mercadito. Vamos a comprar algo rico. Te voy a hacer las enchiladas que tanto te gustan. Te voy a preparar quizá unos molletes. ¿Te late? Mejor, ¿por qué no le decimos al tío que vaya por la comida? Ay, mi amor. ¿Tú qué crees? ¿Que nosotras tres no podemos ir? No seas encajosa, ¿eh? Mejor vete llevando mi morralito y abre la puerta. Ahí voy con la bicicleta. Ahí voy. Dame fuerza, Dios, dame fuerza. ¿Ya estás lista, mami? Ay, ahí voy. Eres una tramposa. Ayúdame. Ay. Vamos, pues. Necesito zapatos, ¿verdad? A ver. Abre. Métele. A ver, cuidadito. No nos vayamos a... ¡Mami! ¡Mira quién está ahí! ¡Es mi abuelo! ¡Ay, mi niña linda! ¿Cómo estás, princesa? ¿Todo bien? Sí, güey. ¡Qué bueno! Papá. ¿Qué? Borrar el coraje de preguntarte todas las penurias que has pasado sin estar con tu familia, ¿eh? Dari, déjeme le explico. No quiero que me expliques nada. Quiero que te agarres tus cosas y las subas al carro. Vamos para tu casa, de donde nunca debiste haber salido. También tu casa. Tienes suerte, güey. Todavía quedan 2. Toma la tuya. No, güey. ¿Qué? ¿Y ahora a ti qué te pasa? Nada. Que ahora sí ya tiene un rato que no veo a la Jane ni sé nada de ella. Me enferma, la neta, que... pues, no sé ni dónde anda, pero pues bueno, es tan orgullosa que prefiere decir no, tengo más pantalones que un vato y aunque tenga ganas de venir a verme no lo hace. Pero pues es su rollo. Yo al rato ya tengo planes. ¿Y ahora con quién vas a salir o qué? ¿Cómo con quién? Pues con la María. A ver si ya por fin me da lo que tanto me ha negado. ¿A que te traen a dieta o qué? Oye, esa escuincla, con la mamá al lado todo el tiempo que no nos deja solas. Para el próximo año, mira, me les canonizo, güey. Santrino. Mira, viene la Lucy. ¿Qué onda, Lucy? Bien. Vine a recoger a Mira. Sidney y a la niña para dar un paseo por el parque. Hey, ¿qué onda, Oye. Lucy? Oye, Jenny está a punto de dar a luz, ¿Y tú cómo sabes? porque yo vivo cerca de los Rivera y se ve que esa panza le ha caído mal. Está a punto de reventar. Bueno, voy a ver a Selina. Chau. Ay, estoy tan contenta que tu papá te haya convencido de venirte a la casa, hija. Me tenías bien mortificada. Pues, ¿cómo no? Si es terca, igualita que tú. Eso lo sacó de los Rivera, no de los Saavedra. papá, tienes razón. ¿Qué dice eso, Rivera, también? ¿Cómo ¿De qué te Rivera? quejas? Mamá, es que si usted hubiera visto la cara de mi papá cuando yo abrí esa puerta. Mi héroe ahí estaba parado. ¿Te acuerdas? Lo que nunca entendí es cómo se enteró que yo estaba viviendo en casa de Gustavo, ¿eh? Eso ya qué importa, mija. Lo que importa es que estás con tu familia, en tu casa, con tu gente. Sí, así es. Y ahorita que va a nacer la bebé, más, mira. ¡Ay, me pateó! ¡Seas mentiroso! No se preocupen, ¿eh? Yo en cuanto nazca mi bebé me voy a independizar. Bueno, eso como dicen los gringos, lo vemos cuando lleguemos al puente. ¿En serio te vas a ir a trabajar en la bici con esa panzota? Ya no. ¿Tú qué crees? Claro que sí. Yo voy. Tú ven para acá. Siempre te Juanito ganan. siempre ahí. No. Sí, González. Siempre te gano. Buenas tardes.
cuñadita. Pero ¿dónde está Trino? Para que le enseñe a este par de inútiles a encender una parrilla. Yo lo vi ahí limpiando su carro. Mi amor, ¿por qué no vas y buscas a Trino? Está bien, ya lo Amor, busco. sirve para algo. No, ni pierdas tu tiempo, cuñado. Trino se fue. Pero no se preocupe, suegra, que yo le prendo su parrilla. Para eso estoy, ¿no? Ah, ¿cómo que Trino se fue? ¿Y a dónde? Salió a buscar a Janie a casa de los Rivera. Eso no puede ser. Trino se va a casar con María. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues vine a hablar contigo. Ni creas que te la vas a llevar y ni creas que vas a hablar con Janie. Hey, Juan, ya estuvo bueno, ¿eh? Trino es el papá de las hijas de Janie. Y mientras ella lo permita, va a ser recibido en esta casa. Habla por ti, viejo. Porque a mí no me está cayendo nada en gracia esta visita. Doña Rosa, por favor. Yo no vengo a buscar pleito. Yo lo único que quiero es hablar con la Janie a solas. Tienes que hablar con Janie. Lo voy a hacer aquí enfrente de todo el mundo, ¿eh? No te las sabré. Lupe, ya, ¿eh? Llévate a tus hermanos a los cuartos, ándale. Pero ya, también a las chiquis. ¡Ey, ya! Cuídese. Hija, aquí la única importante eres tú. ¿Realmente quieres hablar con él a solas? Sí, papá. ¿Estás segura? Sí, papá. Vámonos, Rosa. Gracias, don Pedro. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los caminos